Estamos de vuelta una vez más. Sean bienvenidos a su podcast semanal Cultivando Ando con Gaby y su servidora Shirel. El día de hoy tenemos a tres invitadas muy especiales con nosotros, Edel Romo, Vianey González y Alondra Sánchez. Ellas son estudiantes de la Escuela Normal Superior de Jalisco y, por supuesto, especialistas en literatura universal. En esta ocasión nos adentraremos a un análisis literario hacia la obra Chilam Balam, que más que una obra maravillosa, es un conjunto de libros pertenecientes a la civilización maya, por lo que seguramente ya se lo estarán imaginando y así es, pertenece a la literatura indígena americana. Me gustaría añadir que estos libros fueron redactados después de la conquista española, por lo que las respectivas traducciones pertenecen a la adaptación de los españoles. En ellos podemos encontrar tanto textos religiosos puramente indígenas como algunos cristianos traducidos al maya. También crónicas de carácter histórico, acontecimientos muy particulares, textos médicos, novelas españolas. Encontramos también cronología y astrología, lo que es de pensarse y claro está, explicaciones del calendario indígena e impresionantes predicciones. Como podrán darse cuenta, la diversidad de contenido en los textos abarca todas las fases culturales por las que fue pasando el pueblo maya de Yucatán hasta la suspensión del recopilado. Lo que no se sabe a ciencia cierta es desde cuándo vino a llamarse Chilam Balam, pero precisamente Gaby me comentó algo interesantísimo sobre el origen de estas dos palabras y creo que es preciso que nos lo diga en este momento. Shirel, justamente como lo mencionas, Chilam es el título que se le daba a la clase sacerdotal que interpretaba los libros y la voluntad de los dioses. Y por otro lado, Balam es el nombre del más famoso de los chilames que existieron poco antes de la venida de los blancos al continente. Chilam Balam predijo el advenimiento de una nueva religión, y pues de allí su fama. Vivió en Maní poco antes de la época de la conquista española, pero para no profundizar más y dejar a nuestras invitadas apoderarse de este episodio, dejaré el uso del micro a Edel Romo. Muchas gracias, Gaby. Es un placer para mí acompañarlas en este episodio, y más con un escrito tan interesante como el presentado en el catún inicial de la segunda rueda profética, recordando que un catún equivale a 20 años de 360 días en el calendario maya, y fue durante este periodo que se dio la conquista. Este relato inicial está ligada a Ichkansiho, que era una ciudad en ruinas encontrada por los españoles, donde posteriormente erigieron Mérida. Me gustaría describir el primer relato con algunas de las frases más significativas del mismo. Del oriente vinieron, cuando llegaron a esta tierra los barbudos, los mensajeros de la señal de la divinidad, los extranjeros de la tierra. En esta frase podemos encontrar una particularidad muy interesante, pues como es bien sabido, los mayas tenían una religión politeísta, y sus dioses se basaban en los fenómenos naturales que los rodeaban, y al llegar los españoles a querer imponerles un dios desapegado de todo lo que conocían, los consideraron como extranjeros de la tierra. Otra de las frases más significativas es la siguiente: muy pesada es la carga del catún en que acontecerá el cristianismo. Esto es lo que vendrá: poder de esclavizar. Hombres esclavos han de hacerse. Aquí se muestra un presagio basado en la conducta de los conquistadores hasta aquel entonces, y no solo se habla de una esclavitud que priva de la libertad físicamente, sino también en la mentalidad. Los españoles querían borrar todos los rastros de sus costumbres, ritos y templos. Es por eso que construían ciudades nuevas en las antiguas, dejando de lado cualquier mentalidad distinta a la suya. Por último, en mi participación, les extiendo la invitación a los oyentes de este podcast a leer este fragmento lleno de historia y a su vez de sentimientos. Muchas gracias, Edel, por lo que nos acabas de compartir. En mi caso, yo les voy a hablar de el 9, el segundo de Catún. Se cuenta que es el asiento de este Catún. Allí se reciben sus tributos los señores de la tierra. Más que nada, ahí fue cuando se fundaron los cimientos de la Santa Iglesia Mayor, el Palacio de Dios, la virtuosa Casa Abierta de Dios. Allí se fundó el principio de los 7 sacramentos. Allí fue cuando se perdió todo. Ahí comenzó el trabajo de destrucción en medio del pueblo, la miseria de todo el mundo. Ahí se alzó el bien de la palabra de Dios, el mensaje venido de la boca de Dios. Ahí
llegará una blanca criatura venida del cielo nombrada la mujer virgen, su casa son 7 estrellas rojas. Así lo menciona en el escrito. Como ya lo mencionaba, el 9 Agua habrá alcanzado su 9º año cuando se aceptara el cristianismo. Así está escrito por el profeta Chilam Balam, por el sagrado sello del cielo, eterno en su tiempo del cielo como aquí en la tierra, del espíritu del cielo, del libro del cielo, bajo la palabra de Dios que viene del cielo para el mundo entero. A continuación les voy a leer un pequeño fragmento. 9 son sus platos, 9 son sus jícaras. Guardaos, Itzaes, no os treguéis del todo a nuestros huéspedes. Los devoraréis, ellos os devorarán a vosotros también. Eso sucederá. ¿Qué tal? Qué placer estar aquí con ustedes, hablando de estos escritos de Chilam Balam, que después de escuchar a Edel, reitero que son muy interesantes y llenos de relatos históricos. En esta ocasión, a mí me gustaría adentrar un poco más en la civilización maya, protagonista de esta obra, que como lo mencionó Shirel, forma parte de una literatura indígena mexicana. Pues bien, los mayas fueron una civilización brillante que se extendió por todo el sur de Yucatán, una zona que está ubicada en parte del país conocido como Guatemala, en México y parte en otro denominado Honduras, siendo una de las más poderosas culturas que se conoció en toda Mesoamérica. Los textos más reconocidos de Chilam Balam son el Chumayel, Maní y Tizimín, claro, sin dejar atrás los otros 6 escritos. El capítulo de Chilam Balam de Chumayel se contempla una serie de profecías que trata sobre el retorno de Kukulcán, pero esto luego de ser conquistados por los españoles. Fueron adaptados por ser interpretados en forma de predicciones que se basaban en la llegada de los españoles. Como dato curioso para finalizar, debemos tener en cuenta que hasta el día de hoy podríamos conocer más de los escritos mayas, si la lectura indígena no se hubiera destruido en su totalidad durante la época de la conquista. Por ejemplo, el auto de fe de Maní fue un suceso ocurrido en la localidad de Maní, Yucatán, en la que fueron incinerados un número considerable de imágenes de culto, objetos sagrados y códices de cultura maya, creando así un impedimento para nosotros a la total comprensión de esta cultura. Sí, recordemos que es importante preservar y darle la importancia necesaria a lo que nos han dejado pues nuestros antepasados. El Chilam Balam es solo uno de los muchos tesoros que nos han heredado estas culturas, aunque, pues como bien sabemos, aún quedan mayas en el continente americano. Si mal no recuerdo, Campeche, Chiapas, Quintana Roo y Yucatán son los estados de México en donde pues hay pueblos de origen maya. Sin embargo, este libro pues sí nos muestra una forma de vida totalmente distinta, ¿no? Es como si esta recopilación nos abriera una ventana a su forma de vida para saber cuáles eran sus tradiciones, su vida rutinaria, pues incluso hasta sus mismos temores, ¿no? En sí toda actividad meramente cultural y que nos hace recordar que en la época precolombina nuestras tierras tenían un sentido único de identidad y que vaya, pues gracias a libros como el Chilam Balam, aún tenemos la oportunidad de seguir analizando y aprendiendo de ellas. Y bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias por escucharnos otra vez. La semana que entra tendremos nuevas sorpresas. Estén al pendiente de nuestras redes sociales para que puedan saber cuáles son. Y si no se han suscrito a nuestro canal, háganlo. Esto fue un episodio más de Cultivando Ando con Shirel y Gaby. Hasta la próxima.